Artículo número 63. Estando ya muertos por el pecado, ¿quién nos regresó a la vida? Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Buenos días. El día de hoy estudiaremos el capítulo 2 del libro de Colosenses. En esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca de cómo fue que Jesucristo pagó por completo el pecado del mundo. Cuando predico el Evangelio, muchas veces me gusta hacer preguntas a los que muestran interés en saber de Dios. Algunas veces hago el siguiente cuestionario. ¿Ha escuchado usted hablar de Jesús? El 99.9% de las personas contestan que sí. ¿Usted sabía que Jesús es el Hijo de Dios? Un 95% contestan que sí. ¿Sabe usted cuál fue el propósito por el cual Jesús vino al mundo? Un 90% contestan que sí. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir al mundo? Todos contestan lo mismo: a pagar por el pecado, a quitar el pecado, a morir por el pecado, etc. Pero todo lleva a lo mismo. El problema surge cuando les hago la siguiente pregunta. ¿Usted tiene pecado o no tiene pecado? La mayoría contesta que sí. Entonces les pregunto, ¿Jesús quitó su pecado o no lo quitó? Ellos dicen sí. Otra vez les pregunto, ¿usted tiene pecado? En ese momento, muchos comienzan a reaccionar y surge un signo de interrogación en ellos que casi se puede palpar. Al final se dan cuenta que algo debe estar mal. Es natural que ellos no sepan lo que está mal, y eso es o debe ser precisamente el trabajo de todo predicador: ayudar a comprender este asunto, echando mano de lo que la misma palabra de Dios dice al respecto. En el versículo que estamos estudiando dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo se explica la frase estando muertos? Para esto leamos Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Ahora bien, debemos saber que la palabra de Dios no es una broma, ni mucho menos es algo que se debe tomar a la ligera. La palabra de Dios es un decreto, una ley que no puede ser revocada, es decir, se tiene que cumplir al 100%. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue en ese entonces que murieron. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Leamos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo que si desobedecían, ciertamente morirían. Ciertamente morirás, esto es lo que el acta de decreto dictada por el mismo Dios. Antes de obedecer a Dios, la sentencia por dicha desobediencia ya había sido dada. Nosotros somos muy dados a creer únicamente en lo que vemos. Por ejemplo, sabemos que si tiramos una piedra al aire, esta caerá a la tierra debido a la ley de la gravedad. De eso estamos seguros, pues es algo que podemos ver. ¿Ha visto usted un ramo de rosas acabadas de cortar? Parecieran estar vivas. En aquel momento no han sufrido ningún cambio. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que aquellas rosas están vivas? Creo que nadie, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Lo que podemos ver es que en el momento que Adán y Eva pecaron, en ese mismo instante se cumplió la palabra dicha por Dios. Ellos murieron, y con ellos toda la humanidad. Repito, este es un decreto. Así como aquellas rosas acabadas de cortar parecieran estar vivas, aunque Adán parecía estar vivo, sin embargo, ante los ojos de Dios, él estaba muerto. Adán no podía ya pagar por su pecado, él ya estaba muerto. Es por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo que viniera al mundo a efectuar la paga del pecado en lugar nuestro. Cuando Jesús murió en la cruz, él murió como un sustituto nuestro. Por eso Dios declaró lo siguiente. Leamos Colosenses 2, 13 y 14.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso somos justos, santos, perfectos. Esta es la obra de la cruz, esta es mi fe. Hasta la próxima.